todos, hoy vamos a aprender a preparar un pan sin gluten semi-integral, esponjoso, esponjosísimo y con un sabor suave y malteado. Y lo vamos a hacer empleando harina de trigo sarraceno y de quinoa. Ya os traí hace tiempo una receta de pan semi-integral sin gluten con harina de trigo sarraceno. Os dejo la receta aquí arriba. Pero la quinoa, aparte de un sabor riquísimo y un color estupendo, le da una miga abierta y alveolada. Hoy voy a preparar el pan dentro de una bolsa de asar pollos, lo que ayuda a crear una cámara de vapor que hace que el pan se desarrolle de mejor manera. Pero podéis hacerlo también dentro de una fuente Pyrex o de una olla de hierro, o si no podéis hacerlo directamente sobre la bandeja de horno, como se hace de forma convencional, y añadir vapor los primeros minutos. Pues ahora sí que sí, vamos a ver cómo se prepara. Comenzamos formando un prefermento con la levadura. Seca en mi lugar, pero si queréis emplearla fresca, simplemente multiplicar la cantidad por 3. Añadimos en un vaso un par de dedos de agua tibia del que ya lleva la receta. Añadimos la levadura, el azúcar y un par de cucharadas de harina de trigo sarraceno. No os preocupéis por las cantidades exactas, porque como ya está todo pesado, es irrelevante si es un poquito más o menos. Únicamente tenéis que cuidar que os quede una consistencia como esta, como veis, así como de natillas ligeras. Una vez que hemos removido, que hemos deshecho los grumos, tapamos y dejamos que duplique su tamaño. Mientras tanto, vamos mezclando los ingredientes secos. El resto de la harina de trigo sarraceno, la harina de quinoa, el almidón de tapioca, la sal y el psyllium husk. Removemos con una cuchara hasta que se integre todo bien. Una vez que el prefermento ha crecido al doble, fijaos qué hermoso está este, lo añadimos a la mezcla de ingredientes secos. Añadimos también el resto del agua tibia. Y removemos hasta que no queden partes secas, hasta que se quede bien hidratada toda la harina. Una vez que hemos removido bien, que no quedan partes secas, añadimos el aceite. En realidad podríamos añadirlo al mismo tiempo que el agua y el prefermento, pero añadirlo al final facilita la actividad de la levadura, facilita que comience a trabajar, puesto que el aceite le roba el oxígeno. Una vez que hemos removido, que se ha integrado bien el aceite, añadimos la goma xantana. Y comenzamos a remover, con cuidado al comienzo, porque si no veréis que la masa sopla, por decirlo de alguna manera, y que hace que se disipe la goma xantana en el aire. Una vez que se ha integrado un poquito la goma xantana, removemos con un poquito más de energía, hasta que se mezcle bien. Y una vez que ya no podemos remover más con la cuchara, procedemos a amasar. Podemos hacerlo en la amasadora o a mano, como lo voy a hacer yo, en la mesa sin añadir más harina. Amasamos unos 10 minutos. Veréis que la consistencia de la masa va cambiando, que al comienzo tira bastante y que a fuerza de amasar se va relajando y se va convirtiendo en una masa muy cremosa. Amasar con una espátula en una de las manos es muy práctico, ya que así siempre mantenemos una mano limpia. Vamos apretando con la palma y recogiendo con la espátula. Y una vez que lo tenemos, que veis que tenemos una mezcla bien cremosa, nos limpiamos la mano. Veis que con la misma espátula sale estupendamente. Recogemos la masa de la mesa, vamos formando una bolita, como veis, recogiendo la masa, sin pegar un poquito a la espátula, pero no os preocupéis. Y una vez que más o menos la tenemos recogida, enharinamos. Ahora sí vamos a formar una bolita. No hay que añadir excesiva harina, pero sí la suficiente como para que no se nos pegue. Podéis añadir harina de trigo sarraceno, de quinoa, o yo en mi caso añado de arroz, que es para mí bastante más económica y en realidad no influye demasiado en el resultado del pan. Vamos, como veis, despegando bien de la mesa, asegurándonos que queda la masa bien enharinada y formamos una bolita lo más homogénea posible. Tomaros tiempo para que os quede una bolita bonita. Una vez que la tenemos, la pasamos a un lado, nos aseguramos
que no quedan restos de masa en la mesa que harán que se nos pegue, si no, el pan, enharinamos un banetón o, en su defecto, si no tenéis un banetón o cestillo, podéis utilizar un molde rectangular de bizcocho y cubrir con un paño que enharinaréis. Y ahora sí, formamos nuestro pan. Nos fijamos qué cara es la más bonita, la que tiene menos arrugas y discontinuidades. Y esa la ponemos hacia abajo, porque es la parte que quedará hacia afuera. Y vamos formando un rectángulo, dando toques con cuidado y asegurándonos que no se nos pega la masa a la mesa. Enharinamos si es necesario de nuevo. Y vamos, como veis, formando un rectángulo que tenga casi el tamaño del cestillo, banetón o del molde que vayamos a usar. Una vez que lo tenemos, vamos enrollando por el lado largo. Hacemos presión, pero sin aplastar la masa. Y una vez que hemos enrollado aproximadamente la mitad, remetemos los bordes. Si es necesario, volvemos a enharinar un poquito, porque ya digo que la masa es muy blandita y si no se nos pegará. Terminamos de enrollar y una vez que lo tenemos, ponemos la parte abierta hacia arriba y vamos sellando como si cerrásemos una empanadilla. Una vez que lo tenemos, añadimos un poquito de harina y vamos bajando los piquitos en zigzag, es decir, un piquito en un sentido, otro piquito en el otro. Esto ayudará a sellar la masa y dificultará que se abra durante el fermentado. Una vez que lo tenemos, enharinamos de nuevo un poquito la masa y la mesa y vamos a terminar de sellar el fondo. ¿Veis? Con cuidadito, procurando que queden pocas discontinuidades. Y entonces aplastamos así un poquito y hacemos rodar. La masa es blandita, es decir, manipularla con cuidado, enharinar suficiente y como veis vais haciendo rodar con cuidado, con cariño, asegurando que no se pega. Y una vez que lo tenéis, ponéis la masa dentro del banetón con el cierre, la parte que hemos cerrado, hacia arriba. Cubrimos con un plástico o con un paño y dejamos reposar hasta que doble su tamaño. Puede ser 1 hora o puede ser 2. Una vez que ha doblado su tamaño, comenzamos a calentar el horno a 210 grados. Y como veis, a mí se me ha abierto un poquito la masa. No pasa nada, pellizco un poquito, con cuidado de no desgarrar la masa, añado un poquito de harina y listo. Cubrimos una tabla con un rectángulo de papel de hornear y volcamos con cuidado nuestra masa. Ahora vamos a hacer un corte con un cuchillo bien afilado por el lugar que queramos que se nos abra el pan. Y ahora, ya que voy a utilizar una bolsa de asar pollos, como os decía, voy a meter el pan dentro de la bolsa. Hay que cortar una bolsa de un tamaño suficientemente grande. O sea, si lo hacéis en olla de hierro o olla Pirex, bueno, pues os ahorraréis este paso. Estaréis en este caso calentando ambas en el horno. Yo en este caso sí que estoy calentando la bandeja de horno, que tiene que estar bien caliente en el momento de meter el pan. Bueno, pues como veis, con cuidadito he metido el pan dentro de la bolsa, siempre con cuidado de no estropear la masa, es una masa delicada, así que lo hacemos con cariño. Una vez que el horno está bien caliente, introducimos nuestro pan a altura media sobre la bandeja que habremos calentado y cubierto con papel de hornear, porque la bolsa a estas temperaturas a veces tiende a pegarse a la bandeja y no lo queremos. Horneamos unos 45 minutos a 200-210 grados y pasado ese tiempo cortamos la bolsa con mucho cuidado, que el vapor quema, y dejamos hornear otros 15 minutos. Si veis que se dora mucho, podéis poner calor solo por abajo o cubrir con papel aluminio. Pasado ese tiempo, apagamos el horno, lo sacamos y fijaos qué maravilla, madre mía, qué aspecto que tiene este pan. Pero no lo cortéis ahora, dejadlo enfriar completamente sobre una rejilla y vais a ver qué maravilla. Fijaos qué aspecto tiene la corteza y fijaos qué tiernita que es la miga. Bueno, pues ya habéis visto que el procedimiento es muy sencillo y que el resultado merece, vamos, muchísimo la pena. Así que espero haberos animado y que preparéis todos un pan sin gluten semi-integral de trigo sarraceno y quinoa en casa. Un saludo a todos.